Bé, sembla que hem tingut un problema tècnic. Reprenem la presentació del doctor Rafael Mateu de Ros, que, com havia dit, és soci fundador de Ramón y Cajal Abogados, amb unes àrees d'especialitat que són el dret mercantil, el govern corporatiu, el dret fiscal nacional i internacional i la litigació i l'arbitratge. Té publicades nombroses recerques i treballs en revistes monogràfiques de l'àmbit jurídic, però, a banda de tot això, és prou coneguda també la seva relació amb el món de l'art, ja que és vocal de l'Associació d'Amics de la Hispanic Society of America i membre d'honor de l'Associació d'Amigos del Museu del Prado. Ha publicat articles sobre tema artístic a El País, Tendències del Mercado del Arte i, sobretot, darrerament a Arts Magazine, i, a banda, també s'ha especialitzat en qüestions relacionades sobre l'aplicació del dret en l'art. D'aquí que li hàgim llegit algun article, per exemple, sobre el litigi per l'obra de Camille Pissarro, conservada al Museu Thyssen de Madrid, o que el seu despatx, per exemple, hagi assessorat en l'assumpte de les dues pintures de Dietrich Bouts conservades al Museu de Pontevedra i que van ser expoliades pels nazis. També ha publicat diferents articles sobre dret i art a la revista Patrimonio Cultural y Derecho, com per exemple un de fa ben poc, titulat Derecho excepcional derivado del COVID-19, normas sobre patrimonio cultural y derecho del arte. Sobre el tema de la Guerra Civil Espanyola, va publicar el passat 2019 un article titulat Obras de arte incautadas y reasignadas ilegalmente en la Guerra Civil Espanyola y la posguerra, la herida abierta. Per tant, cedeixo la paraula al doctor Rafael Mateu de Ros, que ens impartirà la ponència titulada La reclamación de obras de arte incautadas durante la Guerra Civil Española, una visión jurídica. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Mateu de Ros. Tiene usted 40 minutos para su intervención y, como en los anteriores casos, cuando falten 5 minutos, le haré una pequeña advertencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a la Diputació de Lleida y al Institut d'Estudis Ilerdencs por su invitación. Voy a intentar compartir la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora simplemente abajo en el botón que comentamos ayer, un polín más a SDI. Perfecto. ¿Se ve ahora bien? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Pues vamos a ello. Perdón. Bien, como decía Alberto, la ponencia que voy a desarrollar complementa, está muy bien situada en el programa después de las que nos han ofrecido Arturo y Daniel. Yo voy a procurar dar una visión, digamos, más jurídica de las mismas situaciones y, de alguna manera, los mismos hechos que ellos ya han narrado desde un punto de vista general, histórico e histórico-jurídico. Este es un poco el mapa de los temas que nos van a ocupar, si bien, dado el foco del Congreso, pues de todo este mundo amplísimo de obras desaparecidas, guerras, colonialismo, genocidio, etcétera, nos vamos a centrar en la guerra civil y en la posguerra. La historia, lógicamente, de los expolios y de los litigios jurídicos en torno a los expolios y las devoluciones es muy larga. Y aunque todos la conocemos, no está de más hacer alguna referencia, por ejemplo, a esa constante e insatisfecha hasta ahora reclamación de los frisos del Partenón de Atenas por parte del gobierno griego. Esto, bueno, fue comprado por el embajador del Reino Unido en Grecia, una Grecia entonces, principios del siglo XIX,
ocupada por el Imperio Turco y al parecer con un permiso de cuya veracidad y legalidad se ha dudado siempre mucho del sultán otomano competente, con competencia en Atenas. El caso es que este buen hombre, que era en una parte de ese periodo, era el embajador en Turquía del Reino Unido, se llevó 92 metopas de todo el friso interior, prácticamente el friso interior entero del Partenón, 75 metros de friso, para extraer el cual hubieron de utilizar explosivos que al parecer destruyeron una gran parte de placas que ya no veremos, con las que no se pudo llevar o no se quiso llevar. Se construyó allí en la Acrópolis el actual Museo de la Acrópolis, donde los griegos, con muy buen criterio, han dejado unas salas reservadas para cuando vuelvan de Londres las famosas metopas. El caso es que muy pocos años después de llegar por barco a Londres, el Laurelgin quebró y tuvo que vender a gran precio, a alto precio, al gobierno británico estas esculturas, que lo situó en el Museo Británico. Es curiosa la contradicción, museo británico, dedicado en teoría al arte británico, pero en estas salas lo que vemos son arte griego, ¿no? No solo esto, sino algunos templos completos, enteros, ¿no? Este es un poco un caso típico de reclamación en la materia que nos ocupa. Y otro, quizá ya más cercano, porque es del holocausto nazi a los que vamos a ver nosotros españoles, es el de la famosa Mujer de Oro, el cuadro que pintó Gustav Klimt en 1907, retrato oficialmente, retrato de Adele Bloch-Blauer. Seguramente más de uno de ustedes han visto la famosa película Woman in Gold de 2015 de Simon Curtis y la protagonista era Helen Mirren, que hacía el papel de María Allman. María Allman era la sobrina nieta de Adele. Ellos huyeron de Austria al principio del nazismo a Estados Unidos. El cuadro, después de la guerra, fue incautado o depositado en el Museo de Viena y además fue declarado bien de interés nacional por parte de la República Austríaca, con lo cual la recuperación por parte de estos familiares, concretamente de la señora Allman, residente y de nacionalidad norteamericana desde muchos años atrás, se antojaba algo verdaderamente imposible, una lucha imposible. Pues bueno, no es el caso hoy de demorarnos aquí, pero lo consiguió. Lo consiguió con la ayuda de un abogado, Ronald Schoenberg, nieto del compositor Schoenberg, judío también, como todos ellos, que hubo, yo siempre lo cito en mis charlas, hubo de dejar el despacho profesional de abogados muy importante en el que trabajaba, porque sus jefes le dijeron que este caso no tenía ninguna posibilidad de prosperar, que Estados Unidos, los tribunales americanos, nunca iban a apoyar una reclamación contra un Estado soberano y en teoría aliado como Austria, pero bueno, a través de un vericueto legal que no sería muy largo de explicar, se consiguió. Se consiguió también, hay que decirlo todo, con la ayuda financiera del señor Ronald Loder, famoso Loder, que finalmente financió el pleito, compró el cuadro y es ahora la estrella de la Neue Gallery, dedicada al arte de la secesión, al arte austriaco de la época, que pueden ustedes ver y deben visitar. Es una maravilla en la ciudad de Nueva York cuando ya podamos empezar a ir allí con normalidad. Y todo esto, bueno, parece bueno, pero a España lo de los nazis no nos ha afectado, ¿no? Estos son esos otros países de Centro Europa, no. Vamos a ver que sí, nos afectó lo de los nazis y nos afectó lo de, digamos, nuestro propio holocausto. Este es el cuadro de Camille Pissarro, pintor de la primerísima y mejor ola de los, y más auténtica ola de impresionistas franceses.
Camille era un hombre de familia judía y muy apreciado por los coleccionistas judíos, ¿no? En 1897, desde la habitación de su hotel, pintó otros parecidos, es como una serie, pero este es uno de los mejores, calle Saint-Honoré, la rue Saint-Honoré, por la tarde, efecto de lluvia. Este cuadro, pocos años después, fue comprado, creemos que directamente al artista, por unos galeristas de Berlín que iban a París periódicamente a comprar obra, y allí estuvo en esa galería de los hermanos, la familia Cassirer, hasta el nazismo. Y fue, bueno, fue objeto de un caso claro, de una técnica clara que utilizaban los nazis de apropiación mediante venta forzosa. Lo que hacían eran unas ventas con contratos, sellado, etcétera, a veces ante notario incluso, con unos precios ridículos que no llegaban ni al 1 o como mucho al 10% del valor de la obra. Y fue el chantaje para conceder el pasaporte a la familia propietaria, que emigraron de nuevo a Estados Unidos. El cuadro se quedó allí, luego se sabe que pasó a poder de la Gestapo y desaparece la pista. Esto es importante por lo que les voy a contar en unos minutos. Este cuadro desaparece, no se sabe nada de él durante muchísimos años, no aparece ni siquiera en los catálogos de arte expoliado por los nazis y, bueno, aparece en Estados Unidos. Es posible que aquellos de esos Monument Men que la película y el libro famoso nos han pintado como grandes benefactores en la recuperación del arte, en las minas de sal, etcétera, bueno, no es descartable que alguno de ellos o algún otro soldado norteamericano pues no fuera tan amante del arte y se llevara algunos cuadros a Estados Unidos, porque no es el único caso. Aparece en una galería norteamericana, que es donde, muchos años después, lo compra el barón Thyssen-Bornemisza, el barón Heinrich Heine. Lo compra a precio de mercado, esto es importante, pero también que lo compra en una galería regentada por judíos en Nueva York, que, bueno, pues tenía fama de recolocar cuadros procedentes del Holocausto. Forma parte de su colección, va a Villa Favorita y es uno de los casi 370 cuadros que forman la colección del barón, comprada por el Estado español en 1993. Primero fue objeto de préstamo y finalmente se compró y ha dado lugar al actual Museo Thyssen-Bornemisza, que yo siempre recuerdo que es Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es un museo público, igual que el Prado, igual que el Reina Sofía. No es una fundación privada ni un museo en el que pertenezca parcialmente a la familia, no. La familia tiene una pequeña representación en el patronato y eso es todo. Bueno, este cuadro fue reclamado por el nieto de Cassirer, Claude, en una visita a Madrid, accionata, no podía haber corrido la prescripción. El cuadro se daba por desaparecido y de repente lo vio. Lo identificó con el cuadro que él había visto de niño en la casa de la abuela en Berlín y con las historias que le habían contado sus padres, presentó una reclamación en vía administrativa no judicial, que fue drásticamente rechazada, y finalmente demandó al Estado español y a la Fundación Museo Thyssen-Bornemisza, luego solo al Thyssen-Bornemisza, ante los tribunales. Los tribunales, tras otro periplo judicial muy largo para ser contado aquí, han resuelto, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en San Francisco, en julio del año 2020, del año pasado, a favor, digamos, de España, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, argumentando en aplicación del derecho español. La sentencia es dura porque dice que de haber aplicado el derecho norteamericano la solución hubiera sido la devolución, de haber aplicado el derecho suizo la solución hubiera sido la devolución y de haber aplicado los principios de Tarasin y de Washington sobre el holocausto nazi,
la solución hubiera sido la devolución. Esos principios, dice la sentencia, son de eficacia moral, no jurídicamente vinculante. Dice incluso que España tendría el deber moral, insiste mucho moral, pero lo dice, de devolverlo, pero al final sana la situación por algo que, de acuerdo con el derecho español, es correcta la interpretación, y es que España compra este cuadro como tercero de buena fe a título oneroso, ignorando su pasado. Hay un pasaje de la sentencia, toda la primera, la distancia, que no dejan tan buena posición al varón, porque, bueno, dice con razón que el varón no era un comprador cualquiera, era un connoisseur, era una persona que estudiaba y se asesoraba con los mejores consultores de la época, y además en la trasera del cuadro habían unos sellos donde se veía la Galería Cassirer Berlín, con lo cual no era difícil sospechar que este cuadro procedía de donde procedía. En cambio, en contra de los reclamantes, jugó el hecho de que la familia había recibido una pequeña, pero una compensación económica de la República Federal Alemana, cuando se crea la República Federal Alemana después de la ocupación, dando el cuadro por perdido. En fin, esto es un poco el contexto internacional. Pero decía hace un momento que tampoco en España estamos fuera de la órbita de las grandes restituciones. Esta es una foto que pertenece a un artículo publicado por Patricia Fernández Lorenzo, que colabora conmigo en el despacho, en la revista Ars Magazine, recientemente, en junio de este año. Las tablas que ven ustedes a la derecha es el Ecce Homo y la Dolorosa, pintados por Dierik Bouts, o taller de Dierik Bouts, entre aproximadamente 1410-1420, procedentes, sin duda alguna, del expolio de la familia Czartoryski, polacos, por parte de los nazis en la ocupación de Polonia. Estos cuadros salieron en algún momento, nadie sabe cómo, a Polonia, y dentro del paquete de una colección llegan al Museo de Pontevedra, museo público de la Diputación y, por tanto, de la Xunta de Galicia. Y ahí están, no en calidad de depósito, en calidad de compra. Y bueno, hay una doble reclamación pendiente sobre este asunto. El gobierno polaco, que desde hace unos años, en fin, es un gobierno que ya lo saben, ultranacionalista, y quiere recuperar para el gobierno el arte expoliado que pueda haber en el resto de Europa o del mundo, pero con la intención de quedárselo al gobierno. En cambio, quienes se consideran legítimos propietarios, uno de ellos es ese señor, Adam Czartoryski, que hace poco visitó los cuadros y se hizo esa foto con ellos, reclaman la propiedad, son polacos, ciudadanos británicos, y bueno, no puedo decir más detalles porque estamos interviniendo en este caso, solamente que veamos todos que el arte expoliado por los nazis pues también llegó a España. Vinieron a España muchos nazis. Por tanto, debieron de venir a España rumbo a Argentina, rumbo a Estados Unidos, y algunos cuadros se quedaron, obviamente, en nuestro país, y vayamos a saber cuándo irán aflorando. Un ejemplo muy de actualidad, que lo ha mencionado ya esta mañana el profesor que ha intervenido en primer lugar, el profesor Joaquín Nadal, es este Kandinsky, que lo pongo aquí simplemente, esto no tiene nada que ver con España, pero es una actuación muy reciente del Ayuntamiento de la ciudad de Ámsterdam, y me interesa jurídicamente porque aquí Holanda tiene un comité mixto de restitución de obras de arte expoliadas por los nazis desde hace muchísimos años y devuelve mucho, pero hay obras a las que dicen que no. A esta, el comité, a pesar del ánimo para el que fue constituido, dijo que no. La familia, los herederos del señor Loewenstein, reclamaron a la justicia. La justicia dijo que no, que
había alguna duda en el título, pero sobre todo que era un cuadro incorporado desde hace muchísimos años al Museo Stelijers de Ámsterdam, pagado en su día al señor Loewenstein padre o abuelo y que no se devolvía. Bueno, y aquí la alcaldesa, no sé cuál es el tipo de acuerdo político que han llegado, ha dicho que aunque jurídicamente no se devuelva, es de justicia que se haga esta devolución. Y por esto este grandísimo cuadro de la primera época de Kandinsky va a ser devuelto a los herederos de Loewenstein, a pesar de la ley y a pesar de la jurisdicción. Seguimos. Los medios de recuperación de una obra de arte incautada pueden ser judiciales, extrajudiciales, y aquí simplemente pues apuntarles que los tratados internacionales que existen se refieren únicamente, hablo de bienes muebles, hablo de obras de arte, pintura, escultura, dejo fuera lo que es el colonialismo, los tratados que existan sobre colonialismo y sobre arqueología. Y en la materia que nos ocupa, estos tratados son muy importantes. España forma parte y ha firmado los 3, pero son morales, como nos dice el Tribunal norteamericano en el caso Pizarro. No imponen una obligación forzosa o legal a los estados de devolver el cuadro, ni tampoco de pagar una indemnización subrogatoria. Por tanto, les queda mucho, falta un tratado que dé fuerza vinculante a todo esto. Pero lo cierto es que aunque ese tratado vinculante no exista todavía, muchos países, Alemania, Austria, Holanda, todos los países del norte de Europa, por supuesto, la propia Alemania en primer lugar, Estados Unidos, tienen leyes o comités dedicados al estudio, análisis y devolución de obras de arte del Holocausto nazi. En una reunión que tuvimos con colegas franceses, ellos se extrañaban mucho de que en España no hubiera nada parecido. El contexto internacional, como digo, ha cambiado. Desde la Declaración de Derechos Humanos existe un consenso a nivel, yo diría, prácticamente internacional, de que estas obras de arte, aunque la estructura jurídica de la reclamación pueda verse ayuna de algunos datos, de algunas pruebas evidentes, debe de haber un clima favorable a la restitución siempre que exista esa procedencia, ¿no? Y bueno, yo diría que en el caso español, por las razones que muchas de ellas las ha explicado muy bien Daniel Vallés, pues todavía más. ¿Cuáles son los problemas jurídicos, las bases y los problemas con los que nos encontramos cuando pues, alguien viene, ¿no? Nosotros no puedo dar datos, pero al despacho han venido los nietos del coronel Sicardo, por ejemplo. Algunos viven en España, otros viven en Latinoamérica. El coronel vivía en un piso que era de toda la familia en la calle Moreto. Ese piso fue ocupado en su totalidad. Allí se instaló un organismo del régimen franquista. El edificio fue luego, años después, devuelto, pero vacío. Las obras de arte habían desaparecido. Hemos encontrado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y ahí nos ha ayudado muchísimo el profesor Arturo Colorado, las actas de depósito. A través de esas actas de depósito se han podido reconstruir los lugares, algunos de los lugares en los que algunas de las obras de arte que estaban en el piso del coronel se encontraban entonces, pero no necesariamente son los lugares donde se encuentran ahora, porque pueden haber pasado por muchas manos. Ese es un problema fundamental, ¿no? El demostrar la propiedad activa, demostrar que no ha prescrito la acción, identificar la cosa, identificar dónde está la cosa, ver cuál es la posición del poseedor y analizar los costes legales. Estamos también ocupándonos de la reclamación de los herederos de don Ramón de la Sota. Don Ramón de la Sota no pertenecía al ejército republicano, era un empresario, una persona del sector privado. Es cierto que fue uno de los grandes financiadores del PNV.
antes de la guerra y al principio de la guerra, porque él falleció durante la guerra. Y bueno, es curioso, a lo largo de los años, mucha lucha, 2 o 3 sentencias del Tribunal Supremo, la familia consigue que se le restituyan los bienes inmuebles, incluso en época de Franco, o sea, antes de esa legislación relativamente reciente que nos ha contado el profesor Vallés. También consiguen la recuperación de algunas obras de arte, pactando. Para recuperarles exigen que paguen la multa por responsabilidades políticas que se les había impuesto en los años 40, a él, aunque ya se le había impuesto fallecida, y los herederos la pagan. Pero, claro, hay obras de arte que no aparecen, que no han aparecido nunca, que pueden ser en parte esas que dice el profesor Colorado, que se depositaron de esa manera tan irregular en instituciones públicas, museos provinciales, embajadas, iglesias, etcétera, y quizá alguna tengamos la suerte de localizarla. Y desde luego, si la localizamos y la familia quiere ir adelante, costes legales, vamos a ir a por ella. ¿Por qué vía? Pues digamos que aquí habría, la vía legal es que en España existiera, no existe. Ahora, si me da tiempo, analizaré brevemente lo que dice el proyecto de ley de memoria histórica. Aquí no tenemos comités de recuperación, tenemos que inventarnos las acciones legales. La otra vía, que yo creo que sería la natural, cuando el depositario de los bienes es una entidad pública, un museo, un ayuntamiento, un consulado, un colegio, es que voluntariamente se pongan los primeros de la fila y digan, mira, hemos detectado que esta obra, que tiene el sello de la Junta de Incautación y a veces los 2 sellos, también el de la Junta franquista, está aquí, lo tenemos aquí, pero no sabemos cómo llegó, o sabemos que llegó a título de depósito, o no sabemos nada, o llegó a título de depósito. Usted es el propietario, me lo puede demostrar, se le demuestra, lléveselo. ¿Cómo? Bueno, es que el patrimonio, bueno, pues se hace una desafectación del patrimonio, esto está previsto en la legislación, el Estado puede adquirir ilegalmente, como cualquiera, un piso o cualquier otro bien, pues de la misma manera puede devolverlo sin necesidad, no me obligue a ir a un juez. No me obliga a asumir costes judiciales, a enfrentarme con el Estado, a litigar en 2, incluso en 3, incluso en 4 instancias si tengo que ir a Estrasburgo. Oiga, estamos en el contexto de la memoria democrática, estamos en el contexto de los principios de Washington, esto es muy parecido, devuélvame el cuadro, los cuadros o las esculturas de manera voluntaria. Y si eso no funciona, la vía judicial. ¿Y cómo funcionará ya la vía judicial? Yo no sé si he entendido bien a Daniel. Sí existe, Daniel. Es decir, es muy difícil, pero no está cerrada. Por desgracia, así como hubo en la democracia leyes sobre los inmuebles e incluso una norma sobre devolución de documentos, nada se dictó, nada se legisló, se podría hacer ahora, pero entonces nada se legisló sobre devolución de bienes muebles en general ni de obras de arte en particular. Pero, no obstante, se puede montar una reclamación judicial. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Bueno, primero la legitimación activa, es decir, el que reclame tiene que ser legítimo heredero del último titular, persona física que fue desposeído o despojado. En algunos casos hemos tenido la suerte de unos escrituras de partición hereditaria con inventarios perfectos donde figuran obras que luego no se ha sabido nada de ellas, pero están heredadas por ya el abuelo o ya el padre de las personas vivas que reclaman. Normalmente habrá que reunir a un grupo amplio, hermanos, primos, pueden ser reclamaciones de 10, de 15 o más personas. Complicado, complicado, pero posible. ¿A quién reclamo? Tengo que saber dónde está la obra. Creo que aquí el Estado, y espero que a raíz de esa auditoría que promete la Ley de Memoria Democrática, el Estado haga sus deberes. El Estado y los poderes públicos en general tienen que buscar en sus archivos, en sus almacenes, en sus depósitos,
en sus obras repartidas en otras instituciones, aquellas que vienen de incautaciones. No es tan difícil porque no siempre, pero lo normal es que esas obras lleven el sello de alguna de las juntas que las intervinieron y las protegieron en esos momentos históricos que nos ha contado Arturo. Claro, tenemos que saber si la obra existe, tenemos que saber dónde está la obra y tenemos que saber a qué entidad nos dirigimos, contra quién presentamos la demanda, Estado, ¿claro?, o un particular. Eso es famosa inexistente marquesa de Argumosa, pues obviamente hay una parte, no sé exactamente cuánta, de las obras expoliadas que están en manos particulares. Pero podemos reclamar a un nieto que ha tenido ese bien en su casa durante 2 o 3 generaciones, 10, no 10, 30, 40, 50 años, pacíficamente, de buena fe. El derecho español permite atacar. ¿Esto no es contrario a la seguridad jurídica? Bueno, pues nuestra opinión y la opinión que estamos defendiendo en teoría y en la práctica es que sí es posible siempre que se cumplan estos requisitos. Hemos hablado de legitimación activa, legitimación pasiva, contra quién me dirijo. Por supuesto, hay que probar que la obra es la misma, pero hay que hacer todavía más. Hay que probar que la acción no ha prescrito. La prescripción de las acciones recuperatorias de bienes muebles teóricamente adquiridos por un poseedor tercero son 3 o 6 años. Imposible, no. 3 o 6 años desde que se tiene conocimiento de la aparición y ubicación de la obra. Accionata. Esto es lo que alegó Cassirer. Dijo, yo estaba paseando por Madrid, me dijeron que fuera a ver un museo muy bonito enfrente del Prado y me encontré con el cuadro de la abuela. Y eso se admitió por parte del tribunal americano. Por tanto, o sea, él luego pierde la reclamación por otros motivos, pero su legitimación activa fue admitida. La accionata aquí nos puede dar mucho juego. Usucapión. El poseedor atacado, el nieto de la marquesa supuesta de Argumosa, diría, no, no, esto es mío por usucapión. Mire usted, ¿pero qué me está diciendo? Si han pasado 80 años desde la Guerra Civil. Bueno, la posesión, de acuerdo con el Código Civil, esto es de 1898, fijaros, pero nos sirve. La posesión para dar título de usucapión, para ser modo de adquirir la propiedad, posesión ad usucapionem, tiene que ser pública. Bien, es un poco uno de los alegatos de los Franco, en el tema que un compañero va a desarrollar después y que yo iba a hablar también, pero lo voy a saltar. Tiene que ser pacífica, si le hemos estado reclamando, como por ejemplo los de la Sota siempre han estado diciendo, oiga, pero hay más bienes, en los inventarios vemos más cosas, ¿dónde están? Búsquelas usted, que las tiene usted, búsquelas, y si se las ha regalado a un tercero o se las ha llevado un ministro a su casa, es problema del Estado, no un problema nuestro. Pública, pacífica y además, esto es muy importante, no puede provenir de una privación ilegítima. El Código Civil 441 y 446 nos hablan de un concepto de hurto, robo y privación ilegal. A mí me gusta mucho porque la privación ilegal entronca con el despojo, entronca con el expolio y entronca con ese origen que no puede legitimar a los sucesivos adquirentes. Todo lo demás, todo lo más, quien haya comprado a título oneroso, quien haya comprado en una galería de arte o, más claro aún, en una subasta pública y haya pagado por una de esas obras contaminadas, podría pedir una compensación económica. Pero no suele ser el caso. El caso es el que contaba antes Arturo, obras que se depositan en entidades que no pagan nada por ellas. Por tanto, normalmente el tipo de obras que nos interesan son obras que no van a poder protegerse por el concepto de tercero, de buena fe, adquirente, a título oneroso en establecimiento mercantil. No, no, todo lo contrario. ¿Qué nos dice la Ley de Memoria Democrática, que también ha mencionado por encima Daniel? Pues nos dice bastante.
Vamos a leerla brevísimamente. Dice más de lo que parece y menos de lo que nos gustaría. Primero hay una declaración general, es proyecto de ley, por tanto puede sufrir y algún cambio sufrirá, no sé este artículo, pero sí el conjunto de la ley a lo largo de su tramitación parlamentaria. Declara la legitimidad de tribunales, jurados, etcétera. Ese es el punto 1 de la época. Motivos políticos, ideológicos, claramente, todos los que estamos diciendo. Don Pedro Rico, el último alcalde republicano de Madrid que tuvo que huir por piernas. El pobre Sicardo que quedó expulsado de la carrera militar. Don Ramón de la Sota que tuvo que pagar una indemnización enorme y perdió durante muchos años casi todas sus propiedades. Fueron represaliados por motivos políticos. Y son personas físicas, sus herederos, que no han podido, obviamente, acogerse a las leyes restitutorias dictadas en favor de sindicatos y partidos políticos, porque no eran sindicatos ni eran partidos políticos. El punto 2 es un poquito más explícito y se refiere no a las leyes, sino a las condenas, sanciones impuestas por estos tribunales. Es verdad que esto no va a permitir a los herederos de la Sota recuperar la multa que ya pagaron, o a la viuda de Azaña los bienes que perdió para poder pagar la multa de 100 millones de pesetas de la época que el franquismo impuso a don Manuel Azaña en ausencia. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues mira, yo diría que nos interesa, aparte yo os recomiendo leer el artículo 5, que es el que marca todo el tema que estamos hablando, pero sobre todo vayamos al 31. El 31 habla de las incautaciones de bienes y establece que la Administración promoverá iniciativas para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, por tanto, una devolución irregular a quien no era el propietario, a quien sea, puede ser público o privado, pero a quien no era el propietario, sería una forma indirecta de incautación ya en la dictadura, y en particular realizará una auditoría. Bueno, este tema de la auditoría evidentemente es un poco jarro de agua fría. Dices, hombre, ahora una auditoría. Yo hablé con el secretario de Estado de la Memoria Democrática y él me lo explicó muy bien. Gobierno de España no puede incurrir en la más mínima, digamos, frivolidad en un tema tan sensible como este. Hablemos o no de obras importantes, seguramente las obras que quedan por devolver pues no son obras del Museo del Prado, no lo sé, pero es una reparación moral muy importante, ¿no? Y veis que los judíos pelean y luchan incluso por obras que artísticamente, no es el caso del Kandinsky, pero sí de otras, son de segundo orden. Hay que saber el perímetro real de lo que tenemos en juego. Hay que hacer una auditoría, aunque retrase las actuaciones. Auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo. Minutos. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, doctor Mateu. Muchas gracias. Incluyendo obras de arte, papel moneda, signos fiduciarios, así como la imposición de sanciones económicas. Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados, añadiendo, y su apartado 2 añade que una vez finalizada la auditoría que se refiere al apartado, se implementarán las posibles vías de reconocimiento. Bueno, como veis es un precepto, nosotros llamamos muy programático. Todo depende del resultado de una auditoría. Lo que yo he oído es que va a ser una auditoría que se va, en cuanto esté aprobada la ley, claro, a encargar rápidamente un concurso entre firmas de acreditado prestigio que no planteen ningún problema en caso de que hubiera que pedir restituciones internacionales. Esa auditoría incorporará un inventario. Lógicamente, aunque no lo diga el artículo, ese inventario tendrá que decir algo, si se sabe, sobre dónde fueron depositadas las obras que no fueron devueltas, y después se implementarán, se entiende que en vía reglamentaria, posibles vías de reconocimiento. Bien, va a haber que esperar. Esto significa 2 años, 3, 4, no lo sé, pero por lo menos pues, tenemos un instrumento que yo espero que salga del Parlamento
mantenido y, si fuera posible, incluso reforzado. El refuerzo que hemos pedido a algunos es que se abre expresamente de las devoluciones irregulares de los bienes incautados. Simplemente daros alguna nota sobre lugares donde yo he desarrollado más las ideas que os acabo de exponer en relación con el tema el Pizarro y en general el expolio nazi en varios artículos, pero el más completo es el que publiqué en esta revista Hispania Nostra el año 2019. Aún no se había producido la sentencia de arriba, la sentencia de San Francisco, que es del 20. Esa la comenté en un artículo publicado en la revista, no recuerdo ahora, creo que es en Tendencias de Arte. No, en la revista Ars Magazine, perdón, es donde comenté la última sentencia. De momento no hay más. Y sobre la Guerra Civil Española tuve el honor, pues, invitado por el profesor doctor Arturo Colorado, de participar en este simposio, que creo que fue el último que se celebró en el Museo del Prado antes de la pandemia. Y te diré, Arturo, que me estarás oyendo, que visitando anteayer en Barcelona, la exposición sobre guerra civil, arte, conflicto y memoria, que no os podéis perder, tu libro figura en primerísimo lugar en la librería del museo como uno de los libros recomendados. No han sacado todavía catálogo, pero me dijeron que habrá más adelante un catálogo sobre esta exposición que hay ahora en el Museo de Montjuïc. Concluyendo, cabe una pluralidad de acciones legales, pero conseguir una reparación patrimonial del Estado es enormemente complicado. Yo, a quienes me preguntan, no recomiendo esa vía. Yo recomiendo las vías que menciono en otro lugar de las conclusiones, es decir, intentar la restitución voluntaria, intentar que el Estado pues ponga ese punto de, oye, voy a apostar por la justicia. No estamos hablando de obras emblemáticas que deban de estar en el Museo del Prado, sino de obras de tipo medio. La familia, herederos, han demostrado un título bastante. Pues en vez de ponerles pegas y obligarles a ir a un juzgado, donde pueden ganar o no perder, pero que si ganan es un escándalo para el Estado o para la comunidad autónoma correspondiente, ayuntamiento, diputación, facilitémosle el camino. Parece que esto es lo que piden los principios internacionales, parece que eso es lo que tiene una línea de continuidad con las devoluciones que ha habido en el pasado. En el caso de la Sota, yo le decía a un alto cargo, no me podré creer nunca me creería que esta familia no consiga que se le devuelvan unas obras que les pertenecían, igual que otras que les fueron devueltas por gobiernos franquistas. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento idóneo para afrontar este tipo de situaciones. En la presentación, que si Alberto lo considera oportuno, no tengo ningún inconveniente, sino al contrario, una enorme satisfacción en compartirla con todos ustedes, pues pueden ver datos más concretos sobre los fallos judiciales que he comentado, ¿no? Para quien quiera navegar por Internet, esta es la foto, esta foto fue fundamental. Fijaros, una foto. Pues ahí está el cuadro y ese es el apartamento de Berlín. Había algo más que la foto, no había más documentos, pero esta foto fue muy importante cuando el juez, el Supremo americano, y luego un tribunal arbitral en Viena decidieron devolver el cuadro a la señora Allman. Esto se va a hablar esta tarde. Habría mucho que hablar, pero prefiero intervenir en el debate con el compañero y de esto todavía mucho más. Las sinopias de la Universidad de Salamanca, obras que sin duda son públicas, pero que en un momento determinado salieron al tráfico privado y fueron adquiridas pagando un precio en el lícito comercio. Tema interesante, os dejo apuntada la sentencia, toda bastante reciente.
Esta es otra sentencia importante, el expolio esto ya en nuestros días, el expolio por robo del patrimonio bibliográfico de la Catedral de Cuenca, llega al Supremo. Los libros y manuscritos se venden en una conocidísima casa de subastas y el Supremo al final anula la subasta y ordena a la policía que recupere todos los manuscritos, con lo cual, a pesar de ser terceros de buena fe a título oneroso los últimos poseedores de las obras, pues no han tenido reparación ninguna, dado que era patrimonio histórico. Ha habido mucho expolio de bienes de la Iglesia, en fin, esto no es ningún descubrimiento. Y por mi parte, don Alberto, nada más. Me reservo a lo mejor alguna intervención en los debates. Buenas tardes. Perfecto, doctor Mateu, sí. Nos reservamos para los debates que seguro que van a ser interesantísimos con todo lo que hemos visto.